Miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces Jesús dijo: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Muy buenos días. Creo que el Evangelio del día de hoy ya lo he compartido aquí en YouTube por lo menos creo que unas 6 veces. Y siempre que leo la Sagrada Escritura, trato de leerlo como si no recordara nada y simplemente escuchar qué es lo que Dios me quiere hablar el día de hoy, en las circunstancias que estoy viviendo, y me sorprende porque Dios siempre dice nuevas cosas. No cabe duda que la Sagrada Escritura, con mucha razón, es una fuente inagotable de sabiduría. Pero el día de hoy, aunque ciertamente lo tengo que decir, hay algo nuevo de lo que Dios me dice, pero también había algo que me hacía recordar y recordar por las reflexiones anteriores y no sé por qué, pero seguramente a lo largo de este día voy a descubrir qué es lo que Dios me quería decir con ese recuerdo tan fuerte. Es el texto de los 10 leprosos que son sanados y solamente uno regresa con Jesús. Y este texto aparece muchas veces en la liturgia, especialmente en este año, porque en este año que estamos leyendo a San Lucas, bueno, es propio del evangelista de San Lucas el tenerlo de una manera muy clara. Vamos a leer el texto y dice así: «De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y resulta que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios en voz alta. Y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le dio las gracias. Era un samaritano. Dijo entonces Jesús: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y añadió: levántate y vete, tu fe te ha salvado. En otras ocasiones he puesto mucho el énfasis en la importancia de dar gracias, que es precisamente lo que hace de movernos de una simple curación, de un simple milagro externo, al milagro interior, a ser salvado. Los otros 9 fueron sanados, pero solamente este que dio gracias, dice Jesús, su fe lo ha salvado. Porque la fe no es solamente creer. Los otros 9 creyeron en Jesús, pero solamente uno tuvo fe, y esa fe es lo que te mueve de creer a adherirte a Jesús.
de simplemente obtener el milagro externo que estabas buscando, a recibir el verdadero milagro que cambia, transforma la vida y le da sentido a la existencia, que es el ser salvado. Pero el día de hoy, eso es lo que he reflexionado en otros videos y me venía mucho al corazón. Pero el día de hoy quiero poner el énfasis en esto para después volver a la idea de ser salvado. El énfasis que quiero poner es en la enfermedad de la lepra. Hoy no conocemos tantos leprosos. En realidad es una enfermedad que cada vez está siendo más erradicada gracias a los avances de la medicina. Pero la lepra, si pudiéramos compararla con alguna enfermedad, sería como la gangrena, pero contagiosa, como una especie de herpes que está en la piel, pero es muy contagioso y es mortal porque hace que las personas vayan perdiendo la piel, que la piel se vaya pudriendo en la persona y se vaya cayendo a pedazos. De tal manera que la lepra era una enfermedad que le tenían pavor, porque al ser una enfermedad mortal, era una enfermedad sumamente contagiosa. Pero como no había avances de medicina, bastara cualquier manchita de la piel para que las personas fueran expulsadas del pueblo. Y una vez que estaban afuera del pueblo, si sanaban, porque resultaba que no era lepra, sino que era una roncha, que era una alergia, que era un sarpullido, una vez que sanaron, podían regresar, presentarse al sacerdote, que el sacerdote en aquella época era sacerdote, era policía, era juez, era maestro y era doctor. Se presentaban al sacerdote, el sacerdote los examinaba y si no había más manchas o marcas de lepra, entonces eran bienvenidos al pueblo, se acogían nuevamente al pueblo. Pero ¿qué sucedía cuando definitivamente sí tenían lepra? Tenían que estar despeinados, tenían que ir con la cara cubierta, con un manto para que la piel y los microbios no se expandieran más. Y tenían que ir con una campana, como si fuera un cencerro de una vaca. Tenían que ir anunciando que eran leprosos para que si había algún peregrino cerca de ellos no se les acercara. Y ellos tenían que caminar afuera de las ciudades buscando la comida que los peregrinos dejaban entre un pueblo y otro pueblo. Si la persona dudaba si tuviese o no tuviese lepra, no se iba a acercar a nadie para poder sanar. Pero cuando ya se sabía que sí tenía lepra, entonces trataban de acercarse con otros moribundos para por lo menos no morir solos. Este era un grupo de 10 personas. 10 personas que ya no tenían esperanza. 10 personas que lo único que compartían era su mala suerte. Compartían las historias que más les había impactado, y lo que más les impactó en la vida de ellos es precisamente el cómo fueron expulsados de la sociedad. Cómo a lo mejor un familiar los denunció. O cómo a lo mejor el mismo sacerdote de manera pública les gritó diciendo: ¡un leproso, sáquenlo de aquí! O quizás historias muy tristes de personas que fueron traicionadas porque nadie quería tener lepra y mucho menos quería ser exhibido como un leproso. Quedaba como un apestoso, como un pecador. Se sentían traicionados y aislados de su familia, de sus amigos. Total, que la lepra, al final, la vida del leproso ya no era tanto el malestar de la lepra, sino la traición en el corazón, porque lo que más dolía no era morir de lepra, sino morir solos, morir lejos de su familia, lejos de su patria, lejos de su hogar, lejos de sus amigos. Eso era lo más triste de la lepra. Ahora, 10 personas juntas que no tenían miedo de contagiarse unos con otros de su enfermedad, porque ya no tenían esperanza. Sin embargo, escucharon hablar de Jesús. Y ellos, acercándose a Jesús, pero aún de lejos, le gritan: Jesús, ten misericordia de nosotros. Lo interesante, como siempre, es la respuesta que Jesús da. Y esa respuesta la debemos de escuchar el día de hoy, porque Jesús los manda con el sacerdote. Dice el Evangelio:
preséntense al sacerdote. Quizás ellos entendieron que lo que Jesús quería era que el sacerdote los revisara, porque de cualquier manera el sacerdote tenía que darles el certificado de que ya estaban sanos. Pero no fue un milagro inmediato, como en otros momentos cuando Jesús toca al leproso, cuando el leproso se acerca y se postra a los pies de Jesús. Ellos, al no acercarse a Jesús lo suficiente para tocarlo, para quedar rendidos a sus pies, es porque tenían una herida muy profunda en su corazón y quizás ellos tenían miedo de incluso ser rechazados por Dios. Si Jesús los manda con el sacerdote, es porque, claro está que Jesús podía sanarlos inmediatamente, a los 10, a los 20, a los 50. Pero lo que Jesús quería que sanaran era no solo en la fe en el sacerdote, que ellos perdieron al escuchar de boca de un sacerdote que eran expulsados del templo y de la ciudad, sino que tenían que recuperar la fe en el templo, en el sacerdote, en la comunidad, en la familia que los expulsó y sobre todo en ellos mismos. Porque el caminar que iban a hacer al templo tenía que ser un caminar de optimismo, viviendo ellos alejados de la ciudad y desahuciados, juntos en una comunidad de leprosos, en una comunidad de pesimismo, en una comunidad de muerte donde lo que se respiraba era la enfermedad de muerte, y no solamente de la lepra de la piel que se pudre, sino del corazón podrido de traición. Ellos, al caminar a Jerusalén, al caminar al sacerdote, tenían que despertar en su interior una nueva luz de fe, de esperanza, de confianza, no solamente en el sacerdote, sino en ellos mismos. Y es sorprendente que los 10 fueron sanados, pero solo uno logró ser sanado en su interior, porque los otros 9 continuaron, pudiéramos decir, sanados físicamente, pero no salvados. Sanados a flor de piel, pero con el corazón todavía envenenado, porque los otros 9 continuaron en el mismo nivel, pero solamente uno regresó y dando gritos de alegría, de acción de gracias, se postra ya no de lejos, sino a los pies de Jesús. Y es ahí donde Jesús lo pone como ejemplo. Este ha sido el único que ha venido, y un extranjero, alguien de quien quizás nosotros no esperaríamos mucho, pero él sí fue capaz de agradecer mucho, y ahí está la salud integral, la salvación. Creo que esto es lo nuevo, creo que es esto lo que Dios me está dando a mi corazón el día de hoy, que tenemos que agradecer y que tenemos que iniciar nuestra jornada de vida en una acción de gracias. Yo lo he podido comprobar con muchas personas que llegan en un estado de depresión, en un estado de tristeza, de obscuridad, y les digo, empieza a agradecer. ¿De qué tienes que darle gracias a Dios? Y no lo digas solamente de labios para afuera, sino con una actitud de agradecimiento. Y mientras más vas dando gracias, es como si telones de humo van desvaneciéndose y la luz llega a la vida, la luz llega a tu vida. El dar gracias, el tener una actitud de agradecimiento es una llave, es una fuerza increíble para empezar a ver la luz y poder disfrutar la vida. Es este evangelio el que también se recomienda leer el día de Acción de Gracias y en muchos otros días, porque definitivamente la gratitud es algo que tenemos que recuperar el día de hoy. Hoy vivimos en una sociedad donde se nos enseña a exigir, pero poco se nos enseña a agradecer.
Y es precisamente agradeciendo donde nos abrimos al milagro integral de ser sanados no solamente físicamente, sino en el corazón, ser salvados. Si tú quieres la alegría en tu corazón, si tú quieres la alegría, el gozo, aprende a dar gracias. Con mucha razón, en los grupos de oración, aquellos grupos que no tienen miedo de dar gracias a Dios y alabarlo con gritos, con mucha razón, al final de esos momentos de oración se encuentra en un remanso de paz y alegría, porque la gratitud siempre te abre a una nueva dimensión de disfrutar la vida. Y el día de hoy, ¿tú de qué tienes que darle gracias a Dios? Y este Dios, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la luz, de la alegría, el Dios que quiere que vivamos en plenitud cada segundo de nuestra existencia, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradecer. Aquellos vivían en una comunidad, pero en una comunidad que solamente respiraban un ambiente de tristeza, de muerte, de pesimismo, de queja. Pero solamente uno logró romper eso con un peregrinar de gratitud. El día de hoy, no te juntes, no escuches comentarios pesimistas. Escucha más bien y sé tú quien diga comentarios de gratitud. Agradece que tienes ropa, que tienes zapatos, que puedes ver. Agradece que puedes caminar. Mira, quizás te has quejado tanto de que tus dedos están chuecos, pero ¿te has puesto a pensar qué sería de ti sin ellos? Quizás tú no tienes los ojos que te gustarían tener de color verde, azul o color miel, pero ¿te has puesto a pensar qué sería de tu vida sin estos ojos? Es tiempo de que agradezcas lo que tienes si quieres ser feliz. Que tengas un excelente día.